noches. Nosotros somos alumnos de la Universidad Pedagógica de Durango del primer semestre del grupo de primero H de la modalidad distancia de la licenciatura de Ciencias de la Educación. El presente trabajo es un podcast en el que hablaremos acerca de la primera y tercera ola del feminismo para presentar en las materias de Derechos Humanos y Democracia del profesor Juan José Delgado y de la materia de Equidad de Género de la maestra Miriam Leticia Torrecillas. Iniciamos la presentación de nuestro trabajo con una pregunta detonadora, el cual es la siguiente. ¿Qué aspectos durante la primera y tercera ola del feminismo influyeron para que la mujer tuviera participación dentro de la educación y la lucha por sus derechos? Dentro de este tema yo me enfocaré en hablar un poco más sobre la primera ola del feminismo y mi compañera Laura se enfocará en hablar acerca de la tercera ola del feminismo. Sin embargo, complementaremos la información que tenemos y todo lo relacionado en este podcast. El surgimiento de la primera ola del feminismo se da en la búsqueda de la igualdad y la inclusión de la mujer dentro de todos los temas que acontecen tanto en esa época como en la actual, principalmente la educación y los fines políticos. En aquel tiempo se generaría una gran polémica en torno a la política. La palabra feminismo despierta una clase de sentimientos y evoca cualquier tipo de estereotipos. Es un concepto vasto que es necesario primero delinear la propuesta de lo que es el feminismo para ver cómo será útil en las olas más recientes del feminismo. En la tercera ola se empezó a hacer un énfasis sobre un aspecto generalmente soslayado en la desigualdad de beneficios, en la igualdad de beneficios profesionales, salariales y en los aspectos políticos, ya que en estos se les hace a un lado a las mujeres para darles campo a los hombres más estudiados y preparados. Y a las mujeres, aunque tengan sus estudios, no las aceptan por el simple hecho de ser mujeres. Según Amelia Balcacer, el feminismo surgió a través de la Ilustración, que como conocemos la Ilustración está caracterizada por el surgimiento de grandes pensadores como Rousseau, Montesquieu y Voltaire, entre otros, que precisamente buscaban con sus aportaciones hacer cambios en la época y sus grandes pensamientos fueron el detonante para que esto apoyara a las feministas en dar su punto de vista y generar el movimiento del feminismo en el que se buscaba la equidad entre hombres y mujeres. En este movimiento se integran varias mujeres, las indígenas, las negras, las pobres, las lesbianas y entre otras. La lucha de las mujeres para lograr ser visibilizadas y reconocidas es estático, por ello, a partir de la aplicación de acciones afirmativas, estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de las que compensen o corrijan la discriminación resultantes de prácticas o sistemas sociales. Esta lucha principalmente es para que las mujeres, sin importar su raza o su color, las traten por igual, sin ningún rechazo. En el año de 1792, en Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribe la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, en la cual se enfoca en mencionar la exclusión de las mujeres en el campo de bienes y derechos diseñados por la teoría rawlsiana y por lo tanto esta obra pasa a ser el primer clásico del feminismo. Para esta autora era de total relevancia que la mujer tuviera aceptación dentro del ámbito de la educación y no se centraba tanto en fines políticos, sino que su enfoque estaba dirigido un poco más al nivel intelectual. En el año de 1804, en el Código Napoleónico se establecieron diversas leyes discriminatorias hacia la mujer, donde principalmente se observa
que la mujer quedaba relegada totalmente a las labores domésticas, donde se implementaban delitos exclusivamente solo para las mujeres, como era el adulterio y el aborto, y la mujer quedaba totalmente relegada de los fines educativos, es decir, que no podía tener educación hasta ese momento. Y toda la mujer que dependiera, por así decirlo, de sus padres, de sus esposos o incluso de sus hijos, era considerada menor de edad. Esta tercera ola se define de la segunda principalmente por las nuevas generaciones que están conscientes de las diferencias y particularidades y no pretenden homogeneizar el movimiento, sino al contrario, adaptar sus limitaciones. Las mujeres en esta última ola también pretenden destruir los conceptos erróneos que la gente asocia como feministas. A las feministas en estas últimas marchas nos hemos dado cuenta en los noticieros que las matan por el simple hecho de ser mujeres, porque no quieren que estén embarazadas, las discriminan mucho y por ello ellas se juntan y son bastantes mujeres a las que han matado por este motivo. Como aspectos positivos no podemos mencionar mucho, ya que como se observa, en aquel tiempo las mujeres eran muy reprimidas y no tenían prácticamente ningún derecho. Pero en mi opinión personal, creo que gracias a todo ese movimiento y a la revolución que buscaron crear ellas con sus pensamientos y sus nuevo, nueva visión a futuro, hoy en día se puede observar la inclusión de la mujer dentro de los temas que acontecen, como por ejemplo la política o la educación. Y lo rescatable es que tristemente gracias a que ellas perecieron, hoy en día se está logrando un movimiento feminista que creo yo que está dando frutos y que de continuar así tarde o temprano la mujer y el hombre tendrán la misma igualdad, las mismas oportunidades y la misma forma de vida. Pero lamentablemente tuvieron que morir algunas personas para hacer lo que es hoy en día. Saben que el ser feministas es luchar por la igualdad de género, no tiene nada que ver con su aspecto físico, por cómo se dejen el cabello, por cómo se lo corten, por dejarse crecer el vello en las axilas y en las piernas, por cómo se visten, ya que hay muchos estereotipos de que la mujer siempre tiene que tener vestido, vestirse con vestido, falda de color rosa y los hombres color azul y su pantalón. El ser feminista también es el derecho a poder votar o participar en cualquier aspecto de la vida política, pública y privada, ya que las mujeres desde nuestros antepasados no las dejaban votar y por ello fue que empezó este movimiento. Este tema lo relacionamos con nuestras materias que vamos a lo largo del semestre. Por ejemplo, en la materia de equidad de género, podemos observar que prácticamente en aquel tiempo no había equidad y no había igualdad. Y las mujeres de hecho eran muy discriminadas y había cero oportunidades para ellas. Pero a través del tiempo se ha ido formulando algunas cuestiones de igualdad y en cuanto a la materia de derechos humanos, podemos observar que durante la Revolución Francesa y durante la primera y tercera ola del feminismo, prácticamente los derechos de las mujeres eran vejados y eran lastimados a tal punto de observar que uno de los principales derechos que tenemos, que es el derecho a la vida, era lastimado simplemente por el hecho de manifestar sus ideales. Por ello eran condenadas a la pena de muerte, lo cual pues es un atentado hacia la vida de la persona, hacia la integridad. Entonces podemos observar que claramente pues no se respetaban esos puntos. Y en cuanto a la materia de historia de la educación, podemos observar que sí hubo un gran cambio, porque en aquel tiempo las mujeres tenían prohibido la educación y gracias a los pensamientos o al movimiento que realizaron algunas personas
como los autores que se mencionaron anteriormente, hoy en día la mujer goza de oportunidades prácticamente iguales que los hombres. Por ello, creo yo que estuvo muy bien aquel movimiento que se realizó y por lo cual se goza hoy de igualdad tanto de hombres y mujeres. Como conclusión a nuestro tema, podemos decir que sí se ha observado un gran cambio a través de la historia gracias a estos movimientos feministas que ha habido y todavía falta por, por realizar muchos, muchos cambios más, pero en lo personal considero que sí se ha dado un cambio para bien y ojalá que a través del tiempo se llegue el momento en el que tanto hombres y mujeres gocen de las mismas oportunidades, tanto políticos, educativos y todo en general, y se sigan respetando los derechos de los hombres y las mujeres por igual. Por nuestra parte es todo, agradecemos que nos escuchen y esperamos su calificación y su retroalimentación.